Listo, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Buenas tardes, chicos. Eh, Después de haber visto el video, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es justamente ese, ¿no? La diferencia que existe entre Estado, nación y gobierno. Vamos a ver la primera diapositiva, por favor, me ayuda. Señor Raí Mejía, por favor. Diferencias entre Estado, nación y gobierno. Nación hace referencia a un colectivo humano que mantiene elementos comunes entre sí, que caracterizan su identidad, lo que le convierte en un grupo único y diferenciable de los demás. Estos elementos son lugar de nacimiento y de vida, es decir, el espacio territorial que ocupa la condición étnica, cultura histórica y lingüística. Este colectivo humano mantiene además lazos económicos y fraternales que consolidan su unidad. Listo, entonces chicos, como acabamos de ver en el video, eh, pudimos observar claramente, ¿no es cierto?, la diferencia entre cada uno de estos términos. Vamos a ver el primero, que es el Estado. Nos dice que hace referencia a un colectivo humano. ¿Qué observamos en el video, señorita Wendy Torres? De ¿Qué las nos... diferencias entre Estado y gobierno. Ya vamos a hablar ahorita de Estado. ¿Qué elementos pertenecían al Estado? ¿O qué hace falta para formar un Estado? A ver, ¿quién Una buena recuerda? política en el país. Ya nos decía que hace referencia al aspecto político. ¿Qué más? El aspecto jurídico. Ya también nos decía que incluyen las leyes, ¿no es cierto? Que generalmente las leyes, ¿dónde se encuentran? En cada uno de los estados. Las leyes se encuentran en la constitución de cada uno de los países, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más, por favor, chicos? Nada más se acuerdan. Recordemos, nos decía que para que exista un estado debía haber un territorio, ¿no es cierto? El territorio es el lugar donde está una o se asienta una población. Y para que exista un estado también nos decía que debía haber una población, ¿no es cierto? La población que va a ocupar este territorio. Entonces aquí nos habla también de otros elementos. Nos dice que el Estado hace referencia a este grupo de la población que comparte o que tiene elementos en común, ¿no es cierto? Como las leyes, incluso al Estado pertenece, nos decía, el gobierno, la población, el territorio, etcétera. Acá nos dice que también tiene otros elementos como el lugar de nacimiento y de vida. Aquí nos dice, mire, es un espacio territorial que se ocupa. Nos dice también que tiene que ver o que es otro elemento la condición étnica, la cultura, la historia y lingüística. Y nos dice que también tiene que ver con la parte económica, los lazos económicos que tenemos. También nos dice, aparte de los lazos económicos, también lazos fraternales, ¿no es cierto? Y que todo esto permite que sea una unidad. Entonces el Estado es una unidad, ¿no es cierto? En el video también nos decía que puede existir una nación sin Estado, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante a qué se refiere. Vamos a ver el concepto de nación. Por favor, Enae Castañer. El concepto de la nación es antropológico y está relacionado con la cultura de un pueblo. La nación ha existido desde antes del Estado. Su rol ha sido caracterizar culturalmente
a un pueblo, generando entre las personas un vínculo, construyendo un solo cuerpo social, ideológico y cultural que mantiene las diferencias para constituir un ente homogéneo, diverso, pero unido. Ya, muy bien. En cuanto a la nación, ¿qué escuchamos en el video? ¿Qué nos decía de la nación? ¿Quién quiere Hace partir? referencia a un pueblo. Ya, nos decía que habla del pueblo, ¿no es cierto? Pero ¿y qué aspectos importantes de este pueblo, por ejemplo? Tradiciones. Muy bien, las tradiciones, ¿qué más? Idiomas, costumbres, cultura y historia. Muy bien. Entonces, en Claro. cuanto a la nación, a ver, dígame, señor Chiriboga. Ah, no, nada, siga nomás. Ya, bueno. Entonces, en cuanto al concepto de nación, nos decía que se parece, ¿no es cierto?, a lo que es un estado, pero en sí la nación abarca más lo que son las características de la población que la ocupa, ¿no es cierto? Y la relación que ésta pueda tener en cuanto a costumbres, tradiciones, idioma, etcétera, ¿no es cierto? Aquí nos dice, aquí miren, nos dice algo importante también. Mantienen las diferencias para construir un ente homogéneo. Homogéneo quiere decir igual, igual, ¿no es cierto? Diverso, pero unido. Entonces, al mismo tiempo, chicos, que compartimos las mismas tradiciones, que tenemos una cultura, ¿no es cierto?, que se relaciona, también nos dice que pueden existir diferencias y eso lo podemos observar, por ejemplo, en nuestro mismo país, ¿no es cierto? Siendo tan pequeñito, también tenemos nuestras propias diferencias, tanto en la costa, por ejemplo, en la sierra, en la Amazonía, en Galápagos, cada uno de los espacios existe diferencia, tanto en la gastronomía, por ejemplo, en la vestimenta, inclusive en el idioma y en la forma de que hablamos, ¿no es cierto? Hablamos, por ejemplo, todos hablamos el español, pero si nos vamos a Carchi, escuchamos un acento, y si nos vamos a Cuenca, escuchamos otro acento, si nos vamos a Loja, tienen otro acento. Sí, entonces, tomando en cuenta, mire, todas esas diferencias también hacen parte de esta nación, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Por favor, señor Antonio Chiriboga. A ver, el concepto de nación antropológica y está relacionado con la cultura de un... Bueno, ahí sí ya. No, La espera. nación no siempre está relacionada con un... ¿Cuál mismo? Sí. Siga, siga este. ¿Este mismo? Ya. La nación no siempre está No le escucho. Ayúdeme con alguien un más. territorio. Hay estados sin una nación única, como el caso del estado de Cuba. ¿Escucha bien? Sí, sí, le escucho ahí. Siga, siga. Sí, ya. A ver, y castellanos. También hay naciones sin Estado, como el caso de kurdos a los palestinos, quienes luchaban por el reconocimiento de un territorio y de un Estado como tal. No es el territorio lo que define una nación, sino los elementos de identidad cultural e histórica que pertenecía de un colectivo humano. ¿Ya?
Disculpen, chicos. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí nos hace también otra referencia. Al mismo tiempo, esto también escuchábamos en el video, ¿no es cierto? Nos decía que existen estados sin nación. Y aquí tenemos también una de las razones. Es porque sienten que tienen características o tienen... Ay, chicos, espérenme un momentito, por favor. Listo, vamos a continuar. Entonces nos hablaba de que existen también estados sin nación, ¿no es cierto? Y aquí nos daba el caso de kurdos o los palestinos. Este es el caso de aquellos pueblos que sienten que tienen características en sí que les hacen únicos, diferentes a la nación que están perteneciendo y ellos quieren conformar una nueva nación, ¿no es cierto? Se sienten que son un estado, una nación diferente y quieren pertenecer a otro estado, por ejemplo. Sí, ese es el caso, por ejemplo, si ahorita todos tenemos el conocimiento de la lucha y, bueno, la guerra en sí, el conflicto que se estaba dando en Gaza, ¿no es cierto? Principalmente este conflicto igual tiene que ver con el aspecto religioso, por ejemplo, y también luchan por su territorio. Estos pueblos principalmente realizan este conflicto por esta razón, miren chicos, porque hay un conflicto entre el Estado y la nación, ¿sí? Y como aquí nos dice, no es el territorio el que define una nación, sino los elementos, la identidad que ellos tienen. Sí, entonces, mire, principalmente este conflicto se da por eso, ¿no? Por la identidad que ellos tienen, ¿no? Y principalmente por problemas religiosos, mire. Cada uno quiere imponer su propia religión y definirse en sí como un estado diferente, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Por favor, señorita Darían Álvarez. El reconocimiento de las naciones de Europa se da en el siglo XVI. XVI y siglo XV, que define el feudalismo y el inicio de la modernidad con el capitalismo y el contexto que queda era necesario consolidar la identidad de los países europeos y marcar su predominio económico. Ya, muy bien, miren. Miren, chicos, aquí nos dice que, por ejemplo, dice las naciones en Europa entre los siglos XVI y XIX, ¿no? Entonces, hay que aprender, chicos, los siglos. Ya estamos en primero, por favor. Con el final del feudalismo y el inicio de la modernidad con el capitalismo, en un contexto en el que era necesario consolidar la identidad de los países europeos y marcar su predominio económico. Entonces vamos viendo más o menos cómo se da este contexto de la modernidad, ¿no? Vamos a continuar. El Estado. Por favor. Ya. Alexis Anguña, por favor. Leo, Sí, por favor. el Estado es un armazón institucional que se ubica sobre una nación o varias para organizarlas política y jurídicamente, por ser una instancia de poder que puede fortalecer el concepto de identidad de los pueblos. Tanto la nación como el Estado tienen la misma base social, el pueblo. Ya. Ya, muy bien. Entonces aquí, chicos, nos da un concepto ya sobre Estado, ¿no es cierto? Y nos dice que el Estado puede tener, mire, varias naciones. ¿Por qué será esto?
que el Estado puede ubicarse sobre varias naciones. ¿Quién quiere participar? ¿Qué creen ustedes, chicos? Para tener apoyo hacia otros países, puede ser. Ya para apoyar a otros países, debido a que, chicos, ustedes recuerdan que el Estado abarcaba, ¿no es cierto?, leyes, política, economía. Entonces, mire, varias naciones pueden, por ejemplo, estar bajo una misma constitución, bajo una misma ley, ¿no es cierto? O grupo de leyes, digámoslo así. Este es el caso, por ejemplo, mire, de la Unión Europea, ¿no es cierto? Ustedes saben que la Unión Europea, por ejemplo, hay países que pertenecen a esta y que tienen, por ejemplo, las mismas leyes. Sí, por ejemplo, todos pueden acceder allá, tienen una misma moneda, etcétera. Sí, entonces, mire, esto más o menos quiere decir eso, ¿no? Entonces, este estado puede ser a la vez o puede abarcar varias naciones y ya vimos la diferencia, ¿no es cierto? La nación, en cambio, lo que abarca, ¿qué es? La identidad, la cultura, las tradiciones, la religión, etcétera. Hasta incluso el idioma nos decía, ¿no es cierto? Eso abarcaba la nación. En cambio, el Estado abarca un poco más allá, ¿no es cierto? Ya hablemos ya de leyes, ya de otros aspectos más necesarios, por ejemplo. Vamos a ver los elementos que tiene un Estado. Voy a participar yo mismo en esta parte. Nos dice aquí que un Estado debe tener población, debe tener territorio, soberanía y poder. Miren, en cuanto a la población, nos dice que se refiere a los habitantes del territorio. El territorio es el espacio físico donde se ejerce la soberanía. La soberanía es la autoridad en la que reside el poder político. La soberanía, es decir, el, el gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, la autoridad, porque nos dice aquí, autoridad en la que reside el poder político. Eh, Sin embargo, ustedes han escuchado, chicos, dice la soberanía reside en el pueblo, ¿no es cierto? ¿Por qué dirá, por ejemplo, este mensaje, la soberanía reside en el pueblo? ¿Por qué? Porque es el pueblo quien elige a sus mandantes, ¿no es cierto? Nosotros mismos elegimos a las personas que nos van a representar. Entonces, por eso es que nos dice por ejemplo, esta frase. La soberanía reside en el pueblo. El siguiente nos dice poder, la capacidad de mandar. Entonces, según la soberanía, damos nosotros autoridad a las personas que van a estar en el gobierno para que ejerzan el poder. Entonces, aquí nos dice la capacidad de mandar. Entonces, la capacidad que tienen estos gobernantes de ejercer, ¿no es cierto? Por ejemplo, dictar leyes, etcétera. Y vamos a ver la siguiente, el gobierno. El gobierno, por favor, ayúdeme alguien. ¿Quién está por ahí? Daniel Maldonado. A leer, dicen, Ujú. el gobierno se ubica en un espacio de poder sobre la sociedad para organizarla como autoridad, que es el rol, es dirigir, administrar o controlar las instituciones del Estado. En democracia, el gobierno lo integra en un grupo de personas elegidas por el pueblo para administrar el Estado con base en los lineamientos políticos e ideológicos que gozaron de la aceptación popular en las urnas. El tamaño del gobierno depende del tipo de Estado que va a administrar, pudiendo ser nacional, provincial, cantonal, parroquia. Ya, muy bien. Entonces, como ya les había mencionado igual anteriormente, mire, el gobierno, en cambio, son aquellas personas que nosotros elegimos, ¿no es cierto?, para que tengan un espacio de poder. Y ellos se encargan de que, como aquí nos dice, de organizar la sociedad, ¿no es cierto? Por eso ustedes
pueden observar que, por ejemplo, ya se elige un presidente, ¿no es cierto? Pero este presidente elige a su cuerpo de trabajo. Sin embargo, nosotros elegimos al presidente y los asambleístas. Los asambleístas que son la parte principal, ¿no es cierto? Porque de ellos van a nacer que las leyes que van a permitir que la sociedad se organice. Entonces, acá nos dice como autoridad que su rol es dirigir, administrar, controlar las instituciones del Estado. Entonces, mire, el gobierno tiene este principal rol, ¿no es cierto? Como aquí nos dice, dirigir, administrar y controlar las instituciones del Estado. Ahora, lo siguiente que nos dice, por ejemplo, nos dice aquí, en democracia, el gobierno lo integra un grupo de personas elegidas. Porque en democracia, como ya les digo, chicos, los gobiernos no nos son impuestos a los pueblos, sino que el pueblo es el que decide quién va a gobernar, ¿no es cierto? Entonces, en este espacio, por ejemplo, es importante que nosotros conozcamos y sepamos elegir muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son las personas que van a decidir nuestro futuro. ¿Qué pasa si decidimos mal, por ejemplo? Mire lo que sucede, por ejemplo, en otro país como es, que está vecino nuestro, ¿no es cierto? Casi, Venezuela, que en un inicio eligieron a sus gobernantes y miren el desastre que se ha ocasionado. Sí, entonces por eso, chicos, es importante saber elegir, por ejemplo, a las personas que van a tener en sus manos nuestro futuro, nuestro bienestar, ¿no es cierto? Lo siguiente nos dice, con base en los lineamientos políticos e ideológicos que gozaron de la aceptación popular en las urnas. Entonces, como ya les digo, es democracia. ¿Por qué? Porque nosotros los elegimos en donde, en las urnas. Las urnas es el sistema que se designa para la elección de nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Acá nos dice el tamaño del gobierno depende del tipo de Estado que va a administrar, pudiendo ser nacional, provincial, cantonal, parroquia. Entonces, aquí nos dice también, ¿no es cierto?, que el gobierno, mire, va de también como jerárquico, ¿no es cierto?, de mayor a menor, lo que abarca todo, por ejemplo, y tenemos también gobiernos pequeños, que lo encontramos, por ejemplo, en las provincias, en los cantones, mire, incluso en las parroquias, ¿sí? Entonces, chicos, así es como se distribuye el gobierno, ¿no? Sin embargo, es importante que recordemos que el gobierno, chicos, lo elegimos todos, ¿no es cierto? Todos. La nación en sí, igual que es la población, también corresponde a lo que somos, ¿no es cierto?, por dentro, nuestras creencias, nuestras tradiciones, y en sí el Estado, en cambio, abarca generalmente todo, es el ente más grande que podemos nosotros expresar, ¿no es cierto?, debido a que abarca ya mucho más allá, nos da una constitución, unas leyes, etcétera, chicos. Entonces, este ha sido la clase del día de hoy, en donde hemos diferenciado lo que es un estado, que es la parte más amplia, ¿no es cierto? Luego vimos lo que es nación, y nos decía que puede existir una nación sin estado también. En cuanto a la nación, observamos que es aquella que comparte, ¿no es cierto?, tradiciones, el idioma, etcétera. Y también vimos el gobierno, que los tres conceptos nos dicen van de la mano, ¿no es cierto? Tanto gobierno, nación, estado, los tres conceptos van de la mano. Y este último, el gobierno, vimos que es un concepto que está emparejado a lo que es la democracia. ¿Por qué? Porque es elegido mediante votación popular, ¿no es cierto? Que todo el pueblo elige este gobierno que va a decidir
el futuro de la nación o estado, ¿no es cierto? Bueno, chicos, esto ha sido el tema del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento.